Capítulo 51 de lo que el viento se llevó. Cuando Scarlett pudo salir de nuevo, hizo a Lou oprimirle en su corsé, con tal fuerza que las cintas se estallaban. Después se pasó una medida de cinta alrededor de la cintura. 50 centímetros, gruñó. Eso es lo que los niños hacen a la figura. Tenía la cintura tan ancha como tía Pitipat, tan ancha como mamita. Apriétala más, Lu, a ver si puedes reducírmela a 8,5 pulgadas o no podré ponerme ninguno de mis trajes. Rompería los cordones, señorita Scarlett, dijo Lu. Si se le ha ensanchado la cintura y no se puede remediar. Sí que se puede remediar, pensó Scarlett, mientras descosía furiosa los costados del traje para sacarle unas pulgadas. Nunca más tendré otro hijo. Desde luego, Bonnie era muy linda y un orgullo para Red y para ella, y Red la adoraba. Pero no volvería a tener otro niño. ¿Cómo se arreglaría para conseguirlo? Eso no lo sabía, porque no podía manejar a Red como había manejado a Frank. Red no le tenía miedo, iba a ser difícil con Red, que tan entusiasmado estaba con la niña y que seguramente, aunque él dijese que si tuviese un hijo lo aguaría, querría tener uno al año siguiente. Pues no tendría ni niño ni niña. Ya era bastante para una mujer tener 3 hijos. Cuando hubo hilvanado las deshechas costuras, Lou las cosió, peinó y vistió a Scarlett. Llamó a un coche y su ama salió en él para el almacén de maderas. Por el camino se fue animando y olvidó por completo la perdida línea, porque iba a ver a Ashley a examinar los libros con él. Y si tenía un poco de suerte, lo vería a solas. No lo había visto desde bastante antes del nacimiento de Bonnie, pues no había querido hacerlo cuando su embarazo era muy visible. Así que había echado mucho de menos el contacto diario con él y también la actividad de su negocio de maderas mientras estaba enclaustrada. Desde luego, ahora Scarlett no necesitaba trabajar. Podría vender muy fácilmente las herrerías y emplear el dinero en valores para Wade y Ella. Pero tal cosa significaría ver a Ashley muy rara vez, y eso siempre en sociedad y rodeados de multitud de gente. Y el trabajar al lado de Ashley era su mayor placer. Cuando llegó al almacén, examinó con interés las grandes pilas de madera y el gran número de clientes que se agolpaban, entre ellas hablando con Hugh Elsing. Y había 6 troncos de mulas y varios vagones que los negros estaban cargando. 6 troncos, pensó con orgullo, y todo esto lo he hecho yo sola. Ashley salió a la puerta del pequeño despacho con los ojos iluminados por la alegría de volver a verla. Le dio la mano para ayudarla a bajar del coche y la condujo al despachito como si fuera una reina. Pero parte de su alegría se desvaneció al inclinarse sobre los libros de su herrería y compararlos con los de Johnny Gallagher. Ashley casi no había hecho más que gastos y Johnny tenía a su favor una respetable suma. Se abstuvo de hacer comentarios mientras contemplaba las 2 páginas. Ashley leyó en su rostro: Lo siento muchísimo, Scarlett. Lo único que quisiera decirte es que me gustaría que me dejases contratar a negros libres en lugar de emplear penados. Creo que me arreglaría mejor. ¿Negros? Pero si su jornal nos arruinaría. Los penados son desecho barato. Si Johnny consigue todo esto con ellos. Los ojos de Ashley miraron por encima de su hombro a algo que ella no podía distinguir y la alegría desapareció en su rostro. Yo no puedo manejar a los presidiarios como hace Johnny. Yo no sé conducir hombres. Por los clavos de Cristo, Johnny es una maravilla para eso. Pero tú, Ashley, tienes un corazón tan blando. Debías hacerlos trabajar a la fuerza. Johnny me ha contado que cada vez que uno de esos quiere dejar el trabajo, te dice que está enfermo y tú le das un día de permiso. Santo Dios, Ashley, ese no es modo de hacer dinero.
Un par de latigazos cura cualquier enfermedad. Scarlett, no sigas. No puedo soportar oírte hablar de esa manera, exclamó Ashley mirándola tan duramente que la dejó sin habla. ¿No comprendes que son hombres? Algunos de ellos enfermos, destrozados, miserables y... Oh, querida, no puedo soportar ver cómo te ha hecho cambiar a ti, que antes eras tan suave. ¿Quién crees que me ha cambiado? Voy a decírtelo y no tengo ningún derecho, pero voy a decírtelo. Tú, Red Butler, todo lo que él toca lo emponzoña y te ha acogido a ti que eras tan dulce, tan generosa, tan buena a pesar de todo tu atolondramiento y ha hecho de ti esto, endurecerte, embrutecerte con su contacto. Oh, murmuró Scarlett, luchando con la culpable alegría de ver que Ashley la quería tan profundamente que aún podía creerla dulce y buena. Gracias a Dios echaba a Red la culpa por su manera de ganar dinero. Desde luego Red no tenía nada que ver con eso y la culpa era toda de ella, pero después de todo, que le achacasen otro delito, poco daño podía hacerle. Si fuera cualquier otro hombre no me importaría tanto, pero Red Butler. He visto lo que ha hecho de ti sin que te dieras cuenta. Ha torcido tus sentimientos, encauzándolos por el mismo camino por donde van los suyos. Oh, sí, yo no debía decir esto. Me salvó la vida y soy agradecido, pero ojalá hubiera sido cualquier otro hombre y no él. No tengo derecho de hablarte así, pero... Oh, Ashley, sí tienes derecho. Ningún hombre lo tiene. Te digo que no puedo aguantar el ver cómo tus delicadezas las ha cambiado él en brusquedades. Él sabe que tu belleza y tu encanto están entre las manos de un hombre que, cuando pienso que te toca, que... Va a besarme, pensó Scarlett como en éxtasis, y no habrá sido mía la culpa. Se inclinó hacia él, pero él se hizo atrás súbitamente, cual si se diera cuenta de que había dicho demasiado, que había expresado cosas que nunca tuvo intención de decir. Te pido mil perdones, Scarlett. He insinuado que tu marido no es un caballero, y mis propias palabras demuestran que yo, desde luego, no lo soy. Nadie tiene derecho a hablar a una esposa de su marido. No tengo ninguna excusa excepto, balbuceó, y su voz se convirtió en un susurro. Ella esperó conteniendo el aliento. No tengo excusa de ninguna clase. Durante todo el camino de vuelta a casa, la imaginación de Scarlett galopaba locamente. Absolutamente ninguna excusa, excepto que la amaba. Y la imagen de ella en los brazos de Red despertó en él una indignación que nunca hubiera creído posible. Bien, Scarlett podía comprenderlo, si no fuese por la certidumbre que sus relaciones con Melanie eran necesariamente como de hermano y hermana, su propia vida hubiera sido un tormento. Y los abrazos de Red la embrutecían. Bien, si Ashley lo creía así, ella podía pasarse muy bien sin esos abrazos. Se imaginó lo dulce y romántico que sería para los dos el guardarse mutua fidelidad físicamente, aunque estuviese cada uno casado con otra persona. La idea se adueñó de su imaginación y se complació en ella. Y además presentaba su lado práctico. Eso significaría que ya no habría de tener más hijos. Cuando llegó a casa y despidió el coche, algo de la excitación que le había poseído al lado de Ashley se desvaneció al enfrentarse con el proyecto de decirle a Red que deseaba alcobas separadas y todo lo que esto significaba. Sería difícil. Y por otra parte, ¿cómo se arreglaría para decirle a Ashley que se había negado a su esposo en atención a sus deseos? ¿Para qué podía servir un sacrificio si nadie se enteraba de él? ¿Qué carga eran el pudor y la delicadeza? Si pudiese hablarle a Ashley con la misma franqueza con que lo hacía a Red, bien, no importaba.
Ya se arreglaría para darle a entender la verdad a Ashley. Subió y, abriendo la puerta del cuarto de los niños, encontró a Red sentado al lado de la camita de Bonnie, con ella en brazos y enseñándole a Wade el contenido de sus bolsillos. Qué suerte que a Red le gustaran los niños y se entendiera también con ellos. Algunos padrastros son tan desagradables para los hijos de otros matrimonios. Quiero hablarte, dijo bruscamente al entrar en su habitación. Valía más provocar una explicación cuando la decisión de no tener más hijos estaba firme en ella y cuando el amor de Ashley le daba fuerzas. Red, dijo sin preámbulos cuando éste hubo cerrado tras sí la puerta de la alcoba. He decidido no tener más hijos. Si le sobresaltó la inesperada declaración, él no lo demostró en absoluto. Se sentó en una butaca muy cómodamente y se echó hacia atrás. Cariño, como ya te dije antes de que naciera Bonnie, me es igual que tengas un hijo o 20. Qué malintencionado era cortando la cuestión tan en seco, como si el motivo por el que vienen los niños al mundo no tuviera nada que ver con su llegada. Me parece que 3 son suficientes, no pretendo tener uno cada año. Parece un número bastante razonable. Sabes muy bien, se detuvo azorada y sus mejillas se enrojecieron. Sabes muy bien lo que quiero decir. Lo sé. Creo también que te darás cuenta de que puedo divorciarme de ti si me niegas mis derechos maritales. ¿Serías tan villano como para hacer semejante cosa?, gritó indignada. Nada ocurría como ella lo tenía planeado. Si tuvieras una chispa de caballerosidad, serías lo suficientemente... Mira, Ashley Wilkes y Melanie no pueden tener hijos y... Vaya con el caballerito Ashley, dijo Red, mientras sus ojos brillaban extrañamente. Por favor, continúa. Scarlett, desorientada por sus réplicas, se sentía turbada y no sabía ya qué decir. Ahora comprendía lo loca que había sido su esperanza de arreglar amistosamente un asunto tan importante, sobre todo con un sucio egoísta como Red. ¿Has estado en el almacén de madera esta tarde, verdad? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Te gustan los perros, verdad, Scarlett? ¿Los prefieres en la perrera o en el pesebre? La alusión resbaló sobre ella, que estaba en el colmo de la indignación y del despecho. Él se levantó quedamente y, acercándose a su mujer, la cogió por la barbilla, obligándola a levantar la cabeza. ¡Qué chiquilla eres! Has vivido con 3 hombres y aún no has comprendido el carácter del hombre. Pareces creer que todos son como señoras viejas que han pasado ya la edad crítica. Le pellizcó la barbilla juguetonamente y luego la soltó. Se separó de ella y, levantando las cejas, la miró fríamente. Compréndeme bien, Scarlett. Si tu lecho tuviera algún encanto para mí, ni cerrojos ni súplicas me podrían apartar de él. Y no me avergonzaría de nada de lo que hiciese, porque hice contigo un pacto que yo he respetado y tú ahora estás violando. Puedes guardar tu casto lecho, querida mía. ¿Pretendes darme a entender, gritó furiosa Scarlett, que no te importa? ¿No te has cansado tú de mí? Pues los hombres se cansan más fácilmente que las mujeres. Guarda tu santidad, Scarlett, me tienes sin cuidado. No importa. Se encogió de hombros con una mueca. Afortunadamente el mundo está lleno de lechos y en casi todos los lechos hay alguna mujer. ¿Quieres decir que serías capaz? Desde luego, inocentita mía. Lo maravilloso es que haya esperado tanto tiempo. Nunca he considerado la fidelidad como una virtud. Cerraré mis puertas todas las noches. ¿Para qué te vas a molestar? Si te deseara, ningún cerrojo me impediría entrar.
Se volvió como si el asunto estuviera terminado y salió de la alcoba. Scarlett le oyó volver al cuarto de los niños, donde fue recibido con gritos de alegría. Se sentó bruscamente. Ya había conseguido lo que quería. Eso era lo que deseaba Ashley y ella. Pero no la hacía feliz. Su vanidad sufría y estaba disgustada, mortificada de ver que Red lo había tomado con tanta tranquilidad, que no la quería, que la había puesto en el mismo nivel que a otras mujeres en otros lechos. Le gustaría encontrar una forma delicada de hacerle saber a Ashley que ella y Red no eran ya en realidad marido y mujer, pero ahora comprendía que era imposible. Era un enredo terrible. Casi lamentaba haberse decidido a hablar. Echaría mucho de menos las largas conversaciones tan divertidas que mantenía con Red por las noches, mientras la chispa de su cigarro brillaba en la oscuridad. Echaría de menos el consuelo de sus brazos cuando se despertaba asustada, soñando que estaba corriendo entre la niebla. De repente se sintió muy desgraciada y recostando la cabeza en el brazo de la butaca, rompió a llorar. Fin del capítulo 51. Capítulo 52. De lo que el viento se llevó. Una tarde lluviosa, cuando Bonnie apenas había cumplido su primer año, Wade se aburría en el gabinete. De vez en cuando se acercaba a la ventana, apoyando la nariz contra los chorrantes vidrios. Era un chiquillo bajo y delgado, pequeño para sus 8 años, tímido y vergonzoso y que no hablaba apenas más que cuando le dirigían la palabra. Era taciturno y no sabía divertirse solo. Ella, en un rincón, jugaba con sus muñecas. Scarlett estaba ante su escritorio murmurando para sí misma mientras sumaba una larga columna de números y Red, tumbado en el suelo, balanceaba el reloj sujetándolo por la cadena fuera del alcance de Bonnie. Cuando Wade cogió varios libros y los dejó caer con ruido, suspirando profundamente, Scarlett se volvió hacia él irritada. «Por Dios santo, Wade, vete a correr o a jugar». «No puedo, está lloviendo». «Ah, sí, no me he dado cuenta». «Pues haz algo, me estás poniendo nerviosa con tanta vuelta. Anda, ve, dile a Por que enganche el coche y te lleve a jugar con Bo». «No está en casa», suspiró Wade. «Está en la fiesta de cumpleaños de Raúl Picard». Raúl era el hijo menor de Maribela y de René Picard. Un mocoso indecente, pensó Scarlett, que más parecía un mono que un niño. «Bueno, pues puedes ir a ver a quien quieras». «Corre a decírselo a Pork». «Nadie está en casa», contestó Wade. «Todos están en la fiesta». Las palabras que el niño no pronunció, todo el mundo menos yo, flotaban en el aire, pero Scarlett, con la imaginación en los libros, no se fijó en ello. Red se enderezó hasta quedar sentado y dijo: «¿Por qué no estás tú en la fiesta, hijo?». Wade se acercó a él, mirando al suelo con expresión de sentirse muy desgraciado. «No me han invitado, señor». Nota: el tratamiento «señor» lo emplean a veces como señal de respeto los niños en algunas familias angloamericanas. Nota del traductor. Fin de la nota. Red abandonó el reloj a los destructores manos de Bonnie y se incorporó ligeramente. «Deja en paz esos condenados números, Scarlett. ¿Por qué no han invitado a Wade a esa fiesta?» «Por amor de Dios, Red, no me molestes ahora. Ashley ha armado un buen jaleo en estas cuentas. Dichosa fiesta. Me figuro que no es nada anormal que no hayan invitado a Wade y si lo hubieran invitado yo no le habría dejado ir. No olvides que Raúl es el nieto del señor Merriweather y que la señora Merriweather preferiría recibir en su salón a negros libertos a recibirnos a ninguno de nosotros». Red, que contemplaba a Wade con ojos pensativos, vio al niño titubear. «Ven aquí, hijo», le dijo atrayéndolo hacia sí. «¿Te hubiera gustado ir a esa fiesta?».
No, señor, dijo Wade valientemente, pero bajó los ojos. Dime, Wade, ¿vas a casa de Joy Whiting o de Frankie Bonnell o de los otros amiguitos cuando dan fiestas? No, señor, no me invitan a muchas fiestas. Wade, estás mintiendo, gritó Scarlett volviéndose. Fuiste a 3 la semana pasada, a la fiesta infantil de los Bart, a la de los Geller y a la de los Hundon. Buena colección de mulas con arneses de caballo, dijo Red en un murmullo. ¿Te divertiste mucho en esas fiestas? Contesta. No, señor. ¿Por qué? No podía, señor. Mamita dice que es una gentuza blanca. Buena le voy a dar a mamita, gritó Scarlett poniéndose en pie de un salto. Y tú, Wade, hablar así de los amigos de tu madre. El chico dice la verdad y mamita también, repuso Red. Claro que tú no eres capaz de reconocer la verdad si te la encuentras en tu camino. No disgustes más a tu hijo. No tendrás que volver a ninguna fiesta a la que no quieras ir. Y ahora. Y al decir esto sacó un billete del bolsillo. Dile a Pork que enganche el caballo y que te lleve a la ciudad. Cómprate almendras grapiñadas en cantidad bastante para darte un espléndido dolor de estómago. Wade radiante se embolsó el billete y miró ansiosamente a su madre, pero ésta, con las cejas fruncidas, observaba a Red, el cual, cogido del suelo, a Bonnie y la estrechaba en sus brazos apretando la carita contra sus mejillas. No podía leer en su rostro, pero en su mirada había algo como miedo o remordimiento. Wade, envalentonado por la generosidad de su padrastro, se acercó a él tímidamente. Tío Red, ¿puedo preguntarle una cosa? Naturalmente. Los ojos de Red brillaban con ansiedad mientras apretaba aún más la cabecita de la nena. ¿Qué es, Wade? Tío Red, ¿peleó usted en la guerra? La mirada de Red se fijó en el niño, alerta y viva, pero su voz era indiferente. ¿Por qué me preguntas eso, hijo? Porque Joe Whiting y Frankie Bonnell dijeron que no. Ah, dijo Red, ¿y tú qué les contestaste? Wade parecía desolado. Yo les dije que no sabía. Y luego continuó precipitadamente, pero que no me importaba y les pegué. ¿Estuvo usted en la guerra, tío Red? Sí, dijo Red violentamente. Estuve en la guerra, estuve 8 meses en el ejército. Luché durante todo el camino desde Lovejoy a Franklin y estaba con Johnston cuando la rendición. Wade se estremeció de alegría, pero Scarlett rió. Creí que te avergonzabas de ello, dijo. ¿No me habías dicho que me lo callase? Cállate ahora, repuso él. ¿Estás satisfecho, Wade? Oh, sí, señor. Ya sabía yo que usted había estado en la guerra, que no estuvo usted emboscado, como dicen ellos. Pero, ¿por qué no estaba usted con los papás de los otros niños? Porque los papás de los otros niños fueron tan locos que todos sirvieron en infantería. Yo era del oeste y por eso serví en la artillería. En la artillería de campaña, Wade, no en la de plaza. Hay que tener talento y valor para servir en la artillería, Wade. ¿Apostaría? Dijo Wade con el rostro radiante. ¿Le hirieron alguna vez, tío Red? Red vaciló. Cuéntale lo de tu disentería, dijo Scarlett con burla. Red dejó cuidadosamente a la nena en el suelo y se sacó del pantalón la camisa y la camiseta. Ven aquí, Wade. Te enseñaré dónde me hirieron. Wade se adelantó excitado y miró donde señalaba el dedo de Red. Una larga cicatriz cruzaba su pecho y bajaba hasta su abdomen. Era el recuerdo de un duelo a cuchillo en los campos auríferos de California, pero Wade no lo sabía y respiró feliz. Yo creo que es usted casi tan valiente como mi padre, tío Red. Casi, pero no tanto, dijo Red, volviéndose a meter la camisa en los pantalones.
Ahora márchate a gastar tu dólar y dale su merecido a quien se atreva a decirte que yo no serví en el ejército. Wade se marchó bailando de alegría, llamó a por Red, volvió a coger a la chiquilla. ¿Se puede saber a qué vienen todas esas mentiras, valiente soldadito?, preguntó Scarlett. Un chico necesita estar orgulloso de su padre o de su padrastro. No puedo permitir que se avergüence delante de los otros rapaces. Qué crueles son los niños. Ridiculeces. Nunca pensé en lo que eso podía significar para Wade, dijo Red con calma. Nunca pensé en lo que está sufriendo. Pero no va a pasarme lo mismo con Bonnie. ¿Lo mismo? ¿Qué? ¿Crees que voy a consentir que mi Bonnie se avergüence de su padre? ¿Que no la conviden a las fiestas cuando tenga 9 o 10 años? ¿Crees que voy a consentir que tenga que humillarse como Wade por culpas que no son suyas sino tuyas o mías? Bah, fiestas de niños. Fiestas de niños, de muchachas, de presentación en sociedad. ¿Crees que voy a permitir que mi hija crezca fuera de toda la sociedad decente de Atlanta? No voy a enviar a mi hija a educarse en un colegio del norte porque ninguno de aquí, ni en Charleston, ni en Nueva Orleans, ni en Savannah la quieran. No voy a verla obligada a casarse con un yanqui o con un extranjero porque ninguna familia decente quiera recibirla. Porque su madre fuera una loca y su padre un canalla. Wade había vuelto a la puerta. Era un oyente interesado y perplejo. Bonnie puede casarse con Bo, tío Red. La ira se borró del rostro de Red al volverse hacia el chiquito y consideró sus palabras con aparente seriedad, como hacía siempre que hablaba con niños. Tienes razón, Wade. Bonnie puede casarse con Bo Wilkes. Pero, ¿con quién te casarás tú? Oh, yo no pienso casarme con nadie, dijo Wade confidencialmente, muy orgulloso de una conversación de hombre a hombre, con la única persona, a excepción de tía Melanie, que nunca le reñía y siempre le animaba. Yo pienso ir a Harvard a estudiar leyes como mi padre y luego voy a ser un soldado muy valiente, exactamente igual que él. Me encantaría que Melanie se callase, exclamó Scarlett. Wade, no irás a Harvard porque es una escuela yankee y yo no quiero que vayas a una escuela yankee. Irás a la Universidad de Georgia y después de que te hayas graduado me ayudarás a dirigir el almacén y en cuanto a lo de que tu padre era un valiente soldado, calla, interrumpió Red, para quien no pasó inadvertido el fulgor de los ojos del niño al oír hablar del padre que no había conocido. Tú crecellaste un hombre honrado como tu padre, Wade. Procura parecerte a él, porque era un héroe, y no permitas que nadie te diga nunca lo contrario. Se casó con tu madre, ¿verdad? Bien, pues eso es suficiente prueba de heroísmo, y ya me ocuparé yo de que vayas a Harvard a hacerte abogado. Y ahora corre y dile a Por que te lleve a la ciudad. Te agradecería que me dejaras educar a mis hijos, dijo Scarlett mientras Wade, obediente, salía de la habitación. Eres una estupenda educadora. Has destruido todas las ventajas que Wade y Ella podían tener, pero no te dejaré hacer lo mismo con Bonnie. Bonnie va a ser una princesita y todo el mundo la querrá. No habrá un solo lugar en el mundo al que ella no pueda ir. Santo Dios, ¿crees que la voy a dejar crecer y tratarse con toda la gentuza que llena esta casa? Son suficiente buenos para ti, y demasiado para ti, cariño, pero no para Bonnie. ¿Crees que la voy a dejar casarse con alguno de esos ladrones con los que tú pasas el tiempo? Irlandeses sin educación, yanquis, gentuza blanca, nuevos ricos. Mi Bonnie, con la sangre de Butler y su linaje de Robiliard, los O'Hara. Los O'Hara quizá fueron antaño reyes de Irlanda, pero tu padre no era más que un ente vulgar y sin educación, y tú no eres mejor. Pero bueno, la falta también es mía. He andado por la vida como un loco salido del infierno.
no preocupándome nunca de lo que hacía porque nada me importaba. Pero Bonnie me importa. Señor, qué loco he sido. A Bonnie no la recibirán en Charleston, aunque mi madre o tu tía Eulalia o tu tía Paulina hagan lo que sea. Y es evidente que no la recibirán aquí, a no ser que nosotros hagamos algo enseguida. Oh, Red, lo tomas tan en serio que me resulta divertidísimo. Con nuestro dinero, maldito sea nuestro dinero. Todo nuestro dinero no puede comprar lo que yo quiero para ella. Preferiría que invitaran a Bonnie a comer pan seco en la pobre casa de los Picard o en el desvencijado granero de los Elsing que a ser la reina en un baile republicano. Scarlett, has sido una loca. Deberías haber asegurado un lugar para tus hijos en el edificio social desde hace muchos años, pero no lo has hecho. Ni siquiera te has preocupado de conservar la posición que tenías, y es demasiado esperar que a estas alturas corrijas tus costumbres. Estás demasiado ansiosa de hacer dinero y te gusta demasiado apabullar a la gente. Considero todo este asunto como una tempestad en un vaso de agua, dijo Scarlett fríamente, volviéndose a sus papeles para demostrar que en lo que a ella concernía la discusión había terminado. Solo tenemos a la señora Wilkes para ayudarnos y tú haces todo lo posible por molestarla e insultarla. Oh, ahórrame las observaciones sobre su pobreza y sus trajes pasados de moda. Es el alma y el centro de cuanto hay de distinguido en Atlanta. Doy gracias a Dios por ella. Me ayudará en lo que se pueda hacer. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a cultivar la amistad de lo más aguerrido de las mujeres de la vieja guardia, especialmente la de las señoras Merriweather, Elsing, Whiting y Mate. Si tengo que arrastrar mi vientre ante cada uno de esos viejos gatos que me odian, lo haré. Seré de miel ante su aspereza y me arrepentiré de mis pasadas culpas. Contribuiré a sus condenadas limosnas y acudiré a sus condenadas iglesias. Reconoceré y pregonaré mis servicios en la Confederación y, en fin, si no hubiera otro remedio, me afiliaré a su condenado clan, aunque espero que un Dios misericordioso me evite semejante penitencia. Y no vacilaré en recordar a los locos cuya cabeza salvé que me deben su vida. Y tú, señora, tendrás la bondad de no deshacer a mis espaldas todo mi trabajo, concertando hipotecas con las gentes a quienes yo estoy conquistando, vendiéndoles madera podrida o con cualquier otra de tus 100,000 maneras de insultarlas. Y el gobernador Bullock no volverá a poner los pies en esta casa, ¿me oyes? Y ninguno de esa banda de ladrones elegantes de que te has rodeado tampoco. Si invitas a alguno de ellos a pesar de mi ruego, te encontrarás en el desagradable caso de no tener invitados en tu casa. Si entran en esta casa, me pasaré el día en el bar de Bella Watling, diciendo a quien quiera oírlo que no permaneceré con ellos bajo el mismo techo. Scarlett, que había estado fingiéndose indiferente a sus palabras, rió brevemente. ¿De modo que el jugador de los barcos del río y el especulador se va a volver respetable? Bien, tu primer impulso hacia la respetabilidad me figuro que será la venta de la casa de Bella Watling. Fue un palo de ciego. Nunca había estado completamente segura de que Red fuese el dueño de la casa. Él se rió como si leyera en su mente. Gracias por el consejo. Aunque Red se lo hubiese propuesto, no hubiera hallado un momento menos propicio para su vuelta a la buena sociedad. Nunca antes ni después llegaron los nombres de Republicano y Scalawag a inspirar odio más intenso, ya que también el régimen de los Carpetbaggers alcanzaba la cumbre de la corrupción. Y desde la rendición, el nombre de Red había estado íntimamente unido a yanquis republicanos y Scalawags. En 1866, la gente de Atlanta había creído que no podía ser peor que la dura ley militar que soportaban, pero ahora bajo Bullock estaban aprendiendo que aún existía algo peor. Entre los negros había corrido la noticia de que en la Biblia se
solo se mencionaban dos partidos políticos, los republicanos y los pecadores. Ningún negro quería incorporarse a un partido compuesto exclusivamente de pecadores, así se apresuraron a incorporarse al republicano. Sus nuevos amos les hacían votar una y otra vez, eligiendo a blancos pobres y a escalawags para los altos puestos, eligiendo también alguna vez a negros. Estos negros se instalaban en el parlamento, donde pasaban el tiempo comiendo golosinas y poniéndose y quitándose los zapatos nuevos para ver si por fin conseguían encontrarse a gusto en ellos. Pocos había que supieran leer y escribir, llegaban directamente de las plantaciones de algodón o de caña de azúcar, pero podían votar impuestos y bonos y presupuestos altísimos para ellos y sus amigos republicanos, y los votaban. El Estado se tambaleaba bajo los impuestos que se pagaban con indignación. Era sabido que la mayor parte de ese dinero pasaba a bolsillos particulares. Rodeando por completo el poder político del Estado, había una hueste de oportunistas especuladores, gente que iba a la busca de contratas productivas o que esperaban sacar provecho de la orgía de gastos, y muchos de ellos se estaban haciendo fabulosamente ricos. No les costaba ningún trabajo conseguir dinero del Estado para la construcción de ferrocarriles que nunca llegaban a construirse, para comprar vagones y máquinas que ni se habían de comprar, para edificar edificios públicos que no existían más que en la imaginación de los que los gestionaban. La emisión de bonos se elevaba a millones. La mayoría de ellos eran ilegales y fraudulentos, pero se emitían exactamente igual. El Tesoro del Estado, que era republicano, pero hombre honrado, protestaba contra las emisiones ilegales y se negaba a firmarlas. Mas él y otros que intentaban restringir tales abusos eran impotentes contra la marea que los arrollaba. La red ferroviaria, gestionada por el Estado, había sido antaño un negocio ventajoso, pero ahora era sumamente arriesgado y las deudas se elevaban a más de 1 millón. No existía ni un solo ferrocarril, pero sí un inmenso lodazal sin fondo en el cual los cerdos podían emborracharse y revolcarse. Muchos de sus empleados eran mantenidos por razones políticas, sin preocuparse de lo que pudieran saber de la cuestión de ferrocarriles. Los republicanos tenían por todas partes pases de libre circulación y vagones cargados de negros rodaban en alegres excursiones por todo el estado para votar y volver a votar en las mismas elecciones. La mala administración de los ferrocarriles del estado era lo que más indignaba a los contribuyentes. De las ganancias de estos ferrocarriles debía salir el dinero para las escuelas públicas, pero no había ganancias sino tan solo deudas, y por lo tanto tampoco había escuelas públicas. Pocos eran los que tenían dinero para enviar a sus hijos a escuelas de pago, y así existía una generación de niños que crecía en la ignorancia y que sembraría más tarde la semilla del analfabetismo. Pero más fuerte que la indignación por el gasto y la mala administración y el soborno era el resentimiento por lo mal que intencionadamente el gobernador los representaba en el norte. Cuando Georgia se indignaba contra la corrupción, el gobernador se trasladó precipitadamente al norte, acudió al Congreso y habló de ultrajes de los blancos contra los negros, y de que Georgia estaba preparada para una nueva sublevación y de la necesidad de un fuerte y severo gobierno militar. Ni un solo georgiano deseaba camorra con los negros y procuraban evitarlo por todos los medios. Nadie quería otra guerra, nadie necesitaba una dictadura militar. Lo que quería Georgia era que la dejasen en paz para que el Estado pudiera reponerse, pero con la faena que llegó a conocerse como, se abren comillas, la fábrica de calumnias del gobernador, se cierran comillas, el norte vio tan solo un estado rebelde que necesitaba una mano dura, y con mano dura se le trató. Era una maravillosa orgía para la banda que sujetaba a Georgia por el cuello.
Era una orgía de despojo, pero por encima de todo, un cinismo frío de las autoridades para tratar al ladrón que producían náuseas. Las protestas y los esfuerzos por resistir no conseguían nada, porque el gobierno del estado estaba sostenido y apoyado por el ejército de los Estados Unidos. Atlanta maldecía el nombre de Bullock y el de sus Scalawags y republicanos, y maldecía también el de todo el que tuviera relación con ellos. Y Red estaba relacionado con aquella gente. Había estado con ellos, se decía, en todos sus planes, pero ahora se volvía contra la corriente, por lo que de tan buena gana se había dejado arrastrar hasta hacía poco, y empezaba a nadar contra ella. Inició su campaña despacio, sutilmente, cuidando de no despertar las sospechas de Atlanta al mostrarse como un leopardo que trata de cambiar su guarida por la noche. No se avergonzó de su historial durante la guerra y no se le volvió a ver en compañía de oficiales yanquis, de republicanos ni de Scalawags. Asistió a reuniones de los demócratas y votó ostensiblemente la candidatura demócrata. Abandonó el juego y renunció casi por completo a la bebida. Si volvió alguna vez a casa de Bella Watling, lo hizo de noche y a escondidas, como hacían los más prestigiosos ciudadanos, en lugar de dejar el caballo atado frente a su puerta por la tarde, como un aviso de que estaba allí. Y a los feligreses de la iglesia episcopal les faltó poco para caerse de sus bancos cuando Butler entró humildemente, algo retrasado para los oficios y llevando a Wade de la mano. La congregación quedó tan asombrada por la presencia del niño como por la de Red, pues todos creían que el pequeño era católico. Por lo menos Scarlett lo era o se suponía que lo era, pero ella no había puesto los pies en la iglesia desde hacía mucho tiempo y había olvidado las enseñanzas religiosas de su madre, lo mismo que había olvidado todas las demás. Todos pensaron que había descuidado la educación religiosa de su hijo y se alabó a Red por tratar de rectificar el descuido, aun cuando hubiese llevado al niño a la iglesia episcopal en vez de conducirlo a la católica. Red podía mostrarse serio y agradable cuando se molestaba en refrenar su lengua y en evitar que sus ojos bailoteasen maliciosamente. Hacía muchos años que había renunciado a molestarse en hacerlo, pero lo intentó ahora, apelando a la mayor seriedad y cortesía. Hasta llegó a usar chalecos de colores más sobrios. No resultaba difícil ganar un montón de amistades entre los hombres que le debían la vida. Le habrían demostrado su aprecio hacía largo tiempo si Red no hubiera obrado como si su aprecio le importase muy poco. Ahora Hugh Gelsing y René, los chicos de Simon, Andy Bonnell y los demás lo encontraban agradable, poco amigo de ponerse en evidencia y azorado cuando ellos hablaban de lo agradecidos que le estaban. Suscribió una generosa cantidad para el fondo de reparaciones de la iglesia episcopal y contribuyó con otra grande, pero no tan grande que pudiese resultar exagerada, a la Asociación para el Embellecimiento de las Tumbas de los Gloriosos Muertos del Sur. Llamó aparte a la señora Elsin para entregarle el donativo y le suplicó turbado que guardara secreta su limosna, perfectamente convencido de que eso sería un acicate para extender la noticia. A la señora Elsin le molestaba mucho aceptar su dinero procedente de especulaciones, pero la asociación estaba muy necesitada. No comprendo por qué precisamente usted, se va a suscribir, dijo ásperamente. Cuando Red le dijo con actitud humilde que lo movía a contribuir al recuerdo de antiguos compañeros de armas, más valientes pero menos afortunados que él, y que ahora descansaban en ignoradas tumbas, la altanería aristocrática de la señora de Elsing se sintió dominada. Dolly Merriweather le había contado que Scarlett afirmaba siempre que el capitán Butler había servido en el ejército, pero desde luego no lo había creído. Nadie, con toda seguridad, lo había creído. ¿Usted en el ejército? ¿En qué compañía? ¿En qué regimiento? Red se lo dijo.
Oh, la artillería. Toda la gente que yo conozco sirvió en infantería o en caballería. Así se explica. Se detuvo desconcertada, esperando ver los ojos de Butler brillar de malicia, pero Red bajó la mirada mientras jugaba con la cadena de su reloj. Me hubiera gustado la infantería, dijo, haciendo caso omiso de la insinuación, pero cuando supieron que yo había sido alumno de West Point, aunque no había llegado a graduarme por culpa de una diablura de muchacho, me mandaron a la artillería de campaña, no de la milicia. Necesitaban hombres que tuviesen conocimientos especiales. Ya sabe usted la tremenda cantidad de bajas que hubo en esta última campaña. Estaba muy solo sirviendo en la artillería. No encontré una persona conocida. No creo que viera ni a un solo hombre de Atlanta durante todo el servicio. Bien, murmuró la señora Elsin confusa. Si él había servido en el ejército, entonces ella estaba equivocada. Había hecho una porción de observaciones sobre su cobardía y el recordarlas la hacía sentirse culpable. Bien, ¿y por qué no habló a nadie de su campaña? Obra usted como si se avergonzara de ella. Red la miró rectamente a los ojos con rostro inexpresivo. Señora Elsin, dijo seriamente, créame si le digo que estoy más orgulloso de mis servicios a la Confederación que de nada que haya podido hacer nunca o que haga en lo futuro. Me siento... Bien, entonces, ¿por qué los oculta? Me avergonzaba hablar de ello a causa de algunos de mis pasados actos. La señora Elsin contó lo del donativo y la conversación a la señora Merriweather con todo detalle. Y te doy mi palabra, Dolly, que cuando dijo eso de sentirse avergonzado, los ojos se le llenaron de lágrimas. Sí, de lágrimas, como que por poco me echo a llorar yo. Tonterías y disparates, dijo incrédula la señora Merriweather. No creo que se le llenaron los ojos de lágrimas, como tampoco creo que sirvió en el ejército, y me puedo enterar inmediatamente si estuvo en esa batería. Yo me enteraré de la verdad porque el coronel Carleton, que la mandaba, se casó con una hija de una de las hermanas de mi abuelo, y voy a escribirle. Escribió al coronel Carleton y con gran dolor de su corazón recibió una respuesta hablando de Red en los términos más elogiosos. Un artillero nato, un soldado valiente, un caballero sin tacha, un hombre modesto que ni siquiera era capaz de aceptar una comisión cuando se la ofrecía. Bueno, dijo la señora Merriweather, enseñándole aquella carta a la señora Elsin. Estoy que podrían ahogarme con un cabello. Hemos juzgado mal a ese bribón al decir que no había servido en el ejército. Tal vez debíamos haber dado crédito a Scarlett y a Melanie que nos dijeron que se había listado el día que cayó la ciudad. Pero no nos hemos equivocado al decir que es un escalahuac y un bribón, y a mí no me gusta. Sin embargo, repuso la señora Elsin con acento de duda, sin embargo, yo no lo creo tan malo. Un hombre que luchó por la Confederación no puede ser del todo malo. Es Scarlett la que es mala. ¿Sabes, Dolly? Yo realmente creo que él, bueno, que está avergonzado de Scarlett, pero que es demasiado caballero para dejarlo ver. ¿Avergonzado? Bah, si están los dos cortados por el mismo patrón, ¿de dónde has podido sacar idea tan absurda? No es absurda, dijo indignada la señora Elsin. Ayer, durante el chaparrón, tenía a los 3 niños, hasta la chiquitina, en el coche, dando vueltas por Peachtree Street. Y cuando yo le dije, Capitán Butler, ¿pero se ha vuelto usted loco? ¿Tener a estos niños en la calle con el frío que hace? ¿Por qué no los mete usted en casa? Él no contestó una palabra, pero parecía violento. Entonces mamita contestó por él y dijo, la casa está llena de gentuza y resulta más sano para los niños estar bajo la lluvia que en casa. ¿Y qué dijo él? ¿Qué iba a decir? Dirigió una mirada a mamita y se hizo el distraído. Ya sabes que ayer por la tarde Scarlett tenía una gran reunión para jugar al whist.
a la que iban todas esas mujeres vulgares y ordinarias. Me figuro que Butler no quería que besaran a los niños. Ya, ya, dijo la señora Merriweather, vacilando, mas sin darse aún por vencida. Pero a la semana siguiente también ella capituló. Red ahora tenía un destino en el banco. Lo que hacía en él, los sorprendidos empleados del banco no lo sabían, pero representaba una parte demasiado considerable de su capital para atreverse a protestar en su presencia. Al poco tiempo olvidaron que le habían hecho alguna objeción porque era tranquilo y atento y realmente sabía bastante de banca y de inversiones. Sea como fuese, él se pasaba en su ocupación todo el día aparentando gran aplicación porque quería estar en igualdad de condiciones con sus respetables conciudadanos que trabajaban intensamente. La señora Merriweather, deseando dar un nuevo impulso a su floreciente taona, había intentado que el banco le hiciera un préstamo de $2,000 con la casa como fianza. Se lo habían negado porque realmente había ya demasiadas hipotecas sobre la casa. Estaba la anciana señora despotricando contra el banco cuando Red la atajó diciéndole: «Tiene que haber una equivocación, señora Merriweather, alguna equivocación absurda. Por Dios, no debía tener que preocuparse en buscar un socio. Yo le prestaría a usted el dinero sencillamente sobre su palabra. Una señora capaz de crear el negocio que usted ha creado es la mejor fianza del mundo. El banco necesita prestar dinero a personas como usted. Siéntese usted aquí en mi despacho que voy a ocuparme yo de esa cuestión». Cuando volvió sonreía inexpresivamente diciendo que, como él se lo había imaginado, había habido una equivocación. Los $2,000 estaban allí esperando a que ella quisiera molestarse en volver a buscarles. Respecto a lo de su casa, ¿haría el favor de firmar aquel papel? La señora Merriweather, rebosando indignación, furiosa de tener que deberle el favor a un hombre a quien despreciaba, apenas le dio las gracias, pero él pareció no notarlo. Y mientras la acompañaba a la puerta le dijo: «Señora Merriweather, siempre he sentido gran admiración por sus conocimientos y quisiera consultarle una cosa». Las plumas de la señora, del sombrero de la mujer, apenas se movieron al inclinar ella la cabeza. «¿Qué hacía usted cuando su Merivela era chiquitina y se chupaba el dedo?» «¿Cómo?» «Mi Bonnie se chupa el dedo y no consigo quitarle ese vicio». «Tiene usted que quitárselo. Le estropearía la línea de la boca», repuso vigorosamente la señora Merriweather. Ya lo sé, tiene una boca tan bonita, pero no sé qué hacer. Scarlett debe saberlo, ya ha tenido otros 2 niños. Red se miró la punta de los pies y suspiró. «He probado a tintarle jabón en las uñas», dijo sin recoger la observación sobre Scarlett. «¿Jabón? Bah, el jabón no sirve de nada. Yo a mi Maribela le ponía quinina en el pulgar y le aseguro a Capitán Butler que dejó de chupárselo enseguida». «¿Quinina? No se me hubiera ocurrido. Muchísimas gracias, señora Merriweather. Me preocupaba tanto». Y le dirigió una sonrisa tan amable, tan agradecida, que la señora Merriweather vaciló un momento, pero al decirle adiós sonrió también. Le desagradaba tener que confesar a la señora Elsin que se había equivocado al juzgar a aquel hombre, pero como al fin era una persona honrada, le dijo que tenía que haber algo bueno en un hombre que tanto quería a su hija. Qué lástima que Scarlett no se ocupara de una chiquilla tan linda como Bonnie. Había algo emocionante en un hombre tratando de educar él solo a su hijita. Red se daba perfecta cuenta del patetismo de ese espectáculo y si ello era otra mancha en la reputación de Scarlett, le importaba muy poco. En cuanto la niña empezó a andar, la llevaba con él continuamente en el coche o en el arzón de la silla de su caballo. Aquella tarde, al volver del banco, la sacó a dar un paseo por Peachtree Street, llevándola de la mano, amoldando sus grandes zancadas a sus diminutos pasitos.
contestando pacientemente a sus infinitas preguntas. A esta hora de la puesta del sol casi todo el mundo estaba en el jardín o en el porche y como Bonnie era una criaturita tan sociable, tan linda con sus tirabuzones negros y sus ojos azules, pocos podían resistir el deseo de charlar con ella. Red nunca se mezclaba en esas conversaciones, pero se detenía rebosando paternal orgullo y satisfacción al ver el éxito de su nena. Atlanta tenía muy buena memoria y era desconfiada y lenta para variar de opinión. Los tiempos eran difíciles y se consideraba agriamente a todo el que hubiera tenido relación con Bullock y su gente. Pero Bonnie poseía el encanto de Scarlett y de Red cuando ellos se lo proponían y fue la primera cuña que Red introdujo en el muro de frialdad de Atlanta. Bonnie creció rápidamente y cada día se hacía más evidente que era nieta de Gerald O'Hara. Tenía las piernecillas cortas y gruesas, unos ojos grandes, azules como los de los irlandeses, la mandíbula cuadrada que denotaba una obstinada voluntad. También tenía de Gerald el carácter vivo que demostraba con rabietas, olvidadas tan pronto como se colmaban sus deseos. Cuando su padre estaba con ella, estos eran atendidos inmediatamente. La echaba a perder a pesar de todos los esfuerzos de mamita y Scarlett porque todos los caprichos de la niña le hacían gracia a su padre, todos menos uno, su miedo a la oscuridad. Hasta que cumplió los 2 años, dormía apaciblemente en el cuarto de los niños que compartía con Wade y con Ella. Entonces, sin razón aparente, empezó a sollozar en cuanto mamita salía de la habitación llevándose la lámpara. Luego, durante la noche, se despertaba gritando con terror, asustando a sus hermanos y alarmando a toda la casa. Una vez hubo que llamar al doctor Maid y Red no tuvo demasiada cortesía al oír su diagnóstico. Solo pesadillas. Lo único que se consiguió sacar de la niña fue una palabra: oscuro. Scarlett estaba enfadada con la nena y quería administrarle una buena corrección. No podía complacerla dejando una lámpara encendida en el cuarto de los niños porque entonces Wade y Ella no podrían dormir. Red, molesto pero tranquilo, declaró fríamente que si se administraba alguna azotaína, sería él personalmente quien lo hiciese, y no a Bonnie sino a Scarlett. El resultado fue que Bonnie fue trasladada del cuarto de los niños al que Red ocupaba solo. Se colocó la camita al lado del gran lecho y una lámpara con pantalla lució al lado del lecho. La ciudad comentó la historia. Se decía que no estaba bien que una niña, aunque solo tuviera 2 años, durmiera en la alcoba de su padre. A Scarlett la criticaban por 2 motivos. Primero, porque demostraba claramente que ella y su marido dormían en distinta habitación, lo que ya parecía suficientemente escandaloso. Segundo, porque si la niña tenía miedo de dormir sola, su sitio estaba al lado de su madre. Todos opinaban así. Y Scarlett no creyó a propósito explicar que le era imposible dormir con luz y que además Red no quería dejar a la niña dormir con ella. No te despertarías a no ser que chillara y entonces probablemente le darías un cachete, había dicho secamente. Scarlett estaba molesta por la importancia que Red concedía a los terrores nocturnos de la niña, pero pensó que se arreglaría pronto aquel estado de cosas y podría mandarla de nuevo al cuarto de los niños. Todos los niños tenían miedo a la oscuridad y el único remedio era la energía. Red obraba mal haciéndola pasar por una mala madre para vengarse de lo que le hubiese echado de su alcoba. Él no había vuelto a poner los pies en su cuarto, ni siquiera había llamado a su puerta desde la noche en que ella le había dicho que no quería tener más hijos. En adelante, aunque empezó a quedarse en casa por las noches a causa de los terrores de Bonnie, era más frecuente que cenara fuera de casa que en ella. Algunas veces había permanecido fuera toda la noche y Scarlett, acostada pero sin poder dormir detrás de la puerta cerrada, oía al reloj dar las tempranas horas matinales preguntándose dónde estaría Red.
Se acordaba de su frase: hay otros lechos, querida mía. Y aunque esto la colmase de rabia, no podía hacer nada para remediarlo. No podía decir nada por miedo a desencadenar una escena en la cual él seguramente mencionaría la cerrada puerta y la probable influencia que Ashley tenía sobre esto. Sí, su empeño de que Bonnie durmiera en su habitación con la luz encendida podía ser un modo mezquino de vengarse. No comprendió la importancia que concedía a los terrores de la niña ni su completo entusiasmo por la chiquilla hasta que llegó una noche espantosa que nadie en la casa podría olvidar jamás. Aquel día Red había encontrado a un viejo camarada y había tenido mucho que charlar. A dónde habían ido a charlar y a beber, Scarlett no lo sabía, pero desde luego se figuraba que a casa de Bella Watling. No volvió por la tarde a sacar a Bonnie de paseo ni tampoco a cenar. Bonnie, que había estado en la ventana toda la tarde esperándolo con impaciencia, deseosa de enseñar a su padre su mutilada colección de escarabajos, había sido acostada finalmente por Lowe entre gritos y protestas. Si Lowe se olvidó de encender la lámpara o si ésta se consumió, nadie lo supo exactamente, pero cuando por fin Red volvió a casa, completamente beodo, la casa estaba revuelta y los alaridos de la niña se oían desde las cuadras. Se había despertado en la oscuridad, lo había llamado y él no estaba allí. Todos los horrores sin nombre que poblaban su pequeña imaginación se habían apoderado de ella. Todos los mimos que le hicieron, todas las luces que llevaron a Scarlett y las muchachas no la tranquilizaron. Y Red, subiendo las escaleras de 3 en 3, parecía un hombre que había visto a la muerte. Cuando finalmente tuvo entre sus brazos a la niña y entre sus entrecortados sollozos pudo distinguir una sola palabra: oscuro, se volvió a Scarlett y a los negros hecho una furia. ¿Quién apagó la luz? ¿Quién la dejó sola en la oscuridad? Prissy, te voy a arrancar el pellejo. Tú. Dios mío, señorito Red, no fui yo, fue Lowe. Por Dios, señorito Red, yo. Cállate. Ya sabías mis órdenes. Vete de aquí, no vuelvas. Scarlett, dale algún dinero y que se marche sin que yo la vuelva a ver. Ahora todo el mundo largo de aquí, todo el mundo. Los negros se precipitaron fuera de la habitación. La infortunada Lowe llorando y secándose con el delantal, pero Scarlett se quedó. Era muy duro para ella ver a su hija predilecta calmarse en brazos de Red cuando tanto había chillado en los suyos. Era duro verlo, era duro ver que ella no había conseguido sacar de la nena nada coherente y ahora, con los bracitos anudados al cuello de su padre, le contaba con voz entrecortada lo que la había asustado. ¿De manera que se sentó sobre tu pecho?, dijo Red suavemente. ¿Y era muy grande? Oh, sí, muy grande y con garras. ¿Y garras también? Bueno, ahora me voy a sentar aquí a tu lado y como vuelva le pego un tiro. La voz de Red era seria y acariciadora. Los sollozos de Bonnie se fueron calmando. Su vocecita se fue tornando menos entrecortada según iba haciéndole una minuciosa descripción del monstruo, con lenguaje que solo su padre era capaz de comprender. La tensión nerviosa Scarlett iba en aumento mientras oía a Red discutir la cuestión como si hubiera sido algo real. Por amor de Dios, Red, pero él hizo señas para que se callase. Cuando Bonnie se hubo dormido por fin, la dejó en la cama y la arropó. A esa negra le voy a arrancar el pellejo a tiras, dijo tranquilo. Y es culpa tuya también. ¿Por qué no viniste a ver si la luz estaba encendida? No seas loco, Red, murmuró. Se ha puesto así porque tú la educas mal. Muchísimos niños tienen miedo a la oscuridad, pero se les acostumbra. A Will le daba mucho miedo, pero yo no lo consentí. Si la dejases chillar una noche o dos. ¿Dejarla chillar? Por un momento Scarlett creyó que su marido iba a darle un golpe. ¿O estás loca o eres la mujer más despiadada del mundo? Nunca he visto. No quiero que se haga nerviosa y cobarde. ¿Cobarde? Por los cuernos de Satanás. No tiene un pelo de cobarde.
Pero tú no tienes ni pizca de imaginación y por lo tanto no puedes comprender la tortura de una persona que la tiene, especialmente si es una niña. Si algo con garras y cuernos llegase y se sentara sobre tu pecho, lo mandarías al diablo y te quedarías tan fresca, ¿verdad? Eso ya lo veríamos. Haz el favor de recordar, señora, que yo te he visto despertarte chillando como un gato escaldado, sencillamente porque soñabas que estabas corriendo rodeada de niebla, y no hace tanto tiempo de eso. Scarlett se quedó cortada, porque no le gustaba que le recordara aquel sueño, y además la molestaba pensar que Red la había tranquilizado entonces de la misma manera que había tranquilizado ahora a Bonnie. Así pues, varió de táctica. La estás mimando y, y tengo la intención de seguir haciéndolo. Así se sobrepondrá y acabará por olvidar su pesadilla. Entonces, dijo Scarlett agriamente, si quieres hacer de niñera, tendrás que volver a casa todas las noches. Y sobrio, además, para variar. Volveré a casa más temprano, pero tan borracho como una cuba si se me antoja. Volvió mucho más temprano desde entonces, llegando con tiempo sobrado para acostar a Bonnie. Se sentaba a su lado con una manita de ella sobre las suyas hasta que el sueño hacía que la niña le soltase. Solo entonces bajaba de puntillas dejando la lámpara encendida y la puerta entornada para oírla si se despertaba asustada. Toda la casa estaba pendiente de la lamparita. Y Scarlett, mamita, Prissy y Pork subían de vez en cuando de puntillas para cerciorarse si seguía luciendo. También volvió más sobrio, pero no era por la influencia de Scarlett. Durante varios meses siguió bebiendo, aunque sin llegar a emborracharse por completo, y una noche en que su aliento tenía un fuerte olor a whisky al llegar a casa, cogió a la niña diciéndole, ¿no vas a darle un beso a tu novio? Ella, arrugando la nariz y volviendo la carita, intentó desasirse de sus brazos. No, dijo francamente, sucio. ¿Qué? Hueles mal. Tío Ashley nunca huele mal. Maldito sea, dijo bruscamente, dejando a la niña en el suelo. Nunca esperé encontrar una abogada de la sobriedad en mi misma casa. Pero desde entonces se limitó su bebida a un vaso de vino después de cenar. Bonnie, que bebía siempre el último sorbo del vaso, no encontraba que el vino oliese mal. De resulta de esto, la hinchazón que había empezado a borrar la firme línea de las mejillas de Red desapareció y tenía las ojeras menos oscuras y marcadas. Como a Bonnie le gustaba pasear montada en el arzón de la silla de su caballo, Red se pasaba la mayor parte del día fuera y el sol y el aire empezaron a curtirle la piel. Parecía más sano y estaba más alegre y recordaba al brillante joven que había cultivado a Atlanta al principio de la guerra. Personas que nunca habían podido soportarlo empezaron a sonreír cuando lo veían pasar con la chiquitina encaramada delante de él en la silla. Mujeres que siempre habían pensado que ninguna mujer estaba segura a su lado empezaron a pararse y a hablar con él en la calle para ver a Bonnie. Hasta las señoras más rancias comprendieron que un hombre capaz de discutir las dolencias y los problemas de la infancia como él lo hacía, no podía ser del todo malo. Fin del capítulo 52.